maestro, profesor, profesora que te marcó en la vida. Y hoy justo me manda un mensaje contestándome, respondiendo a la consigna. Dije, pero si yo tengo a la maestra, está acá en la radio con palabra maestra y tengo la oportunidad de charlar con ella porque hace muchos años que trabaja en construir la comunicación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Elisa Semino, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Está Buen bien la día. descripción que hago? Sí, 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 y maestra de escuela primaria soy. Ay, ¿dónde Eh, empezaste? ¿Dónde empecé? Empecé en Lomas de Zamora, Bien. estuve en la escuela 46 de Villa Albertina, estuve, bueno, en un montón de escuelas de Lomas y Lanús. Y hay Y una ¿cómo es la carrera para llegar a ser maestra titular? No es fácil, ¿no? no, mira, son 4 años, es profesorado. En realidad, cuando yo lo hice eran 2 años y después un cuatrimestre de prácticas o 2 cuatrimestres de prácticas de la Sí. enseñanza. Y después, Profesorado ¿cómo también, llegas a es ser profesorado. titular? Después, ¿cómo llegas a ser titular? Titular, en realidad titular es por acto público, vas con tu puntaje, de pronto te llaman según el orden en el que estés, según el puntaje, Sí, y cuando te llaman decís, bueno, quiero esta escuela. Para titularizar hay que tener un puntaje alto, no titulariza. Es decir, apenas vos te recibís, yo estuve 7 años sin titularizar. uf, Fui maestra suplente, maestra transitoria. Después concursé, después de muchos años, concursé para directora y el concurso de directora es bravo para titularizar. Son 3 instancias, tarda 2 años, en aquel momento tardó 2 años, son 3 instancias y en el medio capacitación, te tenés que capacitar un montón. La primera instancia es una prueba escrita, es decir, resolver unas situaciones problemáticas de la escuela y aparte todo con un bagaje del conocimiento pedagógico claro. muy fuerte. La segunda instancia es un informe, te llevan a una escuela y haces un informe de lo que observas en la escuela. Y la tercera instancia es un coloquio. Mira. Así que hay que ir pasando esas instancias y dura bastante generalmente. Ahora en los últimos concursos no sé cuánto habrán durado, pero no quedan todos los años, es una vez cada muchos años, así que bueno. Elisa, te habla Cami y te quería preguntar qué es lo más lindo de ser maestra del primario. Mira, para mí es la mejor profesión. Yo no sé, capaz que soy un poco egoísta, pero es la mejor profesión del mundo, porque es decir, ahí te contactás con todo, con la vida, con los pibes y las pibas de las edades que sean, ¿no? De primero a sexto ahora, en su momento de primero a séptimo, con los sueños de esas familias, no sé, con el barrio, es todo, todo corazón, todo pasión, todo, aparte tratar de ejercer tu profesión de la mejor manera, cuestión de que realmente tus alumnos, tus estudiantes se lleven algo importante en cuanto a la construcción de conocimiento y de pensamiento crítico sobre todo, ¿no? Totalmente. Y que disfruten, que quieran ir a la escuela, que quieran, no sé, transitar en las aulas con los otros docentes que también, viste, tenés los de educación física, los de idiomas, los Claro. de artística, Y el lo más... proyecto educativo institucional, Sí. engancharte en un proyecto institucional es muy importante. Bueno, la verdad que para mí es la mejor profesión del mundo, siempre lo digo. Qué lindo decir eso de, bueno, lo que estudiaste, lo que trabajas. ¿Y qué es lo más difícil de tu profesión, de tu día a día? Mira, como directora lo más difícil en su momento fue cuando vos te encontrás con situaciones de familias que están muy vulneradas en Claro. sus derechos, ¿no? Exacto. La escuela hace mucho cuando esto sucede. Está muy preparada como para poder ayudar a la recuperación de derechos y más con una mirada como la que tenemos desde el SUTEBA, desde un sindicato que no piensa solamente en lo salarial, sino que también construye Claro. un pensamiento crítico con estrategias que tienen que ver con los sectores populares.
Bueno, lo más difícil es cuando vos te encontrás con una familia que está devastada como consecuencias de las desigualdades, ¿no? Y cómo trabajar para que esos pibes y pibas puedan realmente tener la misma oportunidad que tienen aquellos que no están vulnerados en sus derechos. Y además respetar mucho a esas madres, a esos padres, a esa familia que... Mira, yo nunca me voy a olvidar una mamá, Alicia, se llamaba o se llama, no sé qué será de ella ahora, ¿no? 7 hijos. Mm, Tenía dos que estaban presos, grandes, ¿no? Sí. En la cárcel de Tandil. Y iban todos a visitarlos en algún momento del año, a esos, ¿no? Después tenía un problema de desnutrición esta mamá, claro. grande. Y la pasaban mal y tenían vivían en condiciones muy de mucha pobreza, pero Alicia venía a todos los actos. Mira, Vos la veías siempre parada cantando el himno nacional, con su escarapela. Sus hijos los traía impecables, con el pelito mojado con agua, bien peinaditos. Y para mí era un ejemplo, Alicia. Y después se fundó un centro de formación profesional y la propuse como auxiliar. Bueno, Alicia terminó siendo la auxiliar, tuvo un salario Qué y bueno. súper comprometida con su trabajo, y vos veías cómo luchaba esa madre por sus pibes y pibas, y cómo en la escuela era el lugar de referencia, el lugar del descanso, ¿no? De esos derechos vulnerados, el lugar donde había que estar y donde sabía que era respetada. con eso que vos contás me da pie para preguntarte. Ahí había, en mi época, la maestra era un mandato, había una idealización de la maestra, un respeto, te juro que, viste, un reto, te largabas a llorar porque que te rete la maestra. Por favor, ¿cómo Claro, te va a retar la maestra? Entonces, ese mandato, las maestras eran de las que yo conocí, y a mí me parece que a partir de la lucha y la creación de los sindicatos docentes, empecé a conocer a las trabajadoras de la educación, a salir de ese espacio casi santoral que las ponían, y eran compañeras luchadoras que estuvieron en la Marcha Blanca, en la Carpa. ¿Sentiste ese cambio en relación con la sociedad? mira, yo empecé a ejercer la docencia en el año 85, un año Sí, antes que se fundara SUTEBA. mira, Hoy casualmente se cumplen 52 años de la fundación o de la construcción, del inicio de la construcción de la CETERA, que es el sindicato nacional nuestro, sí, y que justamente la T de CETERA fue muy peleada porque la T dice trabajadores de educación, y era muy tenés razón, difícil tenés que razón. los propios y las propias docentes aceptaran ser trabajadores, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras marchas cantábamos nosotros, ya cuando estaba el SUTEBA se había constituido. Cantábamos, la docencia no es un apostolado, es un trabajo mal pagado. Mirá, Porque era eso del apostolado, lo que vos decís, claro, ¿no? De la segunda mamá, que yo digo, totalmente. había un respeto muy grande, y eso es bueno, y estamos trabajando para que se recupere, porque hay un debilitamiento de lo que es la autoridad pedagógica actualmente. Eso se nota, eso sucede. Eh, pero sí, nosotros nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras de la educación Correcto, con derechos que van junto de la mano de los derechos de nuestros pibes y pibas, no están escindidos, ¿no? Y, es cierto. y en el caso mío, en el caso de muchas compañeras, ayer hablábamos con Silvia Almazán, con María Laura Torres, por qué elegimos ser docentes, y a todas nos pasó lo mismo, por querer transformar la sociedad, ¿no? Por pensar en una sociedad más justa, más igualitaria. Yo Eh, recién cuando estábamos entrando leíamos todos los mensajes de todos los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país contestaron la consigna, cuál fue la maestra, maestro, profesor, profesora que te marcó en la vida. Y vos llegaste a la docencia a través de algo que te movilizó. Mira, en realidad yo tengo una maestra que recuerdo porque leí tu mensaje, pero llegué a la docencia por la militancia. Es decir, Mira, porque yo
Yo en los 70 milité en la Juventud Peronista. Sí, Queríamos en la UES y sí, queríamos formar la sociedad. Teníamos siempre ese norte de una sociedad justa, como dije yo hace un ratito, ¿no? Justa, libre y soberana. Y, y cuando milité en la recuperación de la democracia, hacíamos apoyo escolar claro. en Montechingolo, y empecé a contactarme con esa cuestión de la educación y de todo lo que se puede hacer a través de la educación, ¿no? De la enseñanza. Por eso fue. Ahora, una maestra, yo tuve una maestra, bueno, mi maestra de primer grado la adoré, ni me acuerdo cómo se llama, pero tuve una maestra en séptimo grado que se llamó Lola Rubino, que fue madre de Plaza de Mayo. Mira, Y a mí realmente Lola fue una ternura, era maestra teníamos por áreas, ¿no? Era de matemáticas y ciencias naturales. Y Lola era la ternura. Y después de mucho tiempo, ella, bueno, secuestraron a su hija, a Raquel Rubino, y fue madre de Plaza de Mayo y fue muy amiga de mi mamá, bien. que era madre de Plaza de Mayo por mi cuñado, ¿no? Pero yo a Lola la adoré sin saber que el destino iba a ser que también coincidíamos en lo ideológico, ¿no? Claro. Qué loco, qué loco. ¿Y el salto a la representar y a luchar y defender por tus compañeras? Fue de entrada, porque en el caso mío, yo no sé si es muy general, sí, de mis compañeras actualmente de militancia, ¿no? Pero yo siempre, desde que puse un pie en una escuela, fui delegada de escuela, Claro, en el primer momento, ¿no? Es decir, siempre teniendo en cuenta que para ser delegada tenés que ser la mejor compañera y la mejor trabajadora. Es decir, buen ser la punto. mejor trabajadora, es decir, tratar de no ser chanta, digamos, de no faltar a la escuela, de estar presente, de hacer tu trabajo con profesionalismo, de poder siempre capacitarte, de tener un buen vínculo con las familias de los pibos y pibas, de realmente enseñar a conciencia, con una planificación profesional, ¿no? Y al mismo tiempo ser buena compañera, Totalmente, totalmente. solidaria. Y, Elisa, te pido dos cosas. Ya que hablaste del aniversario Cetera, tendríamos que un día, si nos querés contar, o quien lleve la historia de los hermanos Arancibia acá con y nosotros. ahora estamos, sí, casualmente esto que decís es importante, estamos juntando firmas, se Sí, pueden meter en la página de CETERA. ya firmamos. Eh, En ATE hay Buenísimo. planillas, en ATE Capital hay planillas. Me encantó que ATE Capital también adhiriera y que Qué bueno, llegamos a gracias. llegamos a un plenario y estaban las listas para firmar. Gracias. Porque bueno, ahí, para los que no conocen la historia, bueno, la sabe, es decir, quien conoció a Isaura Arancibia de nosotros fue Cecilia Martínez, que ha fallecido, pero que la seguimos teniendo presente en nuestros corazones, ¿no? Isauro fue el primer secretario general de la CETERA, fue profesor, era un luchador, era un militante. Y bueno, el 24 de marzo las hermanas le dijeron que se fugara, que se fuera, porque iban a ir a buscarlo. Bueno, lo fueron a buscar. Él dijo que se iba a ir de la casa, pero que se iba a ir a la sede sindical a esperarlos, y Tremendo. fue al sindicato y entraron al sindicato y lo acribillaron. Y al hermano de él también, Sí, los sí, hermanos sí. Arancudia. Él Por era eso. muy, mira, te cuento esto cortito, cortito, cortito. Él era muy amigo de Atilio Santillán, que era delegado de la FOTIA, era, era obrero de la Zafra. Sí, Esa es una historia hermosa, porque un obrero de la Zafra de Tucumán con un profesor, ¿no? Con un maestro, mira. los dos víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Pero los dos dejaron su huella. Qué bueno, qué bueno. Entonces te comprometo, venite un día que andes Dale, cerquito acá por que andes por el dale. edificio, te venís y porque a mí Sí. me parece que estas construcciones, aparte orgulloso de que Palabra Maestra esté en la radio y que Bueno, les damos podamos. muchas gracias porque nos lo permiten ustedes, así que estamos sumamente agradecidos. Y además porque me parece que esas historias que compartimos en común nos hacen mucho más grande. Ahora que además estamos recontentos, con el domingo volvimos a abrir Sí, esa sí, esperanza. aparte un gobernador que inauguró
cantidad de escuelas, ahora se me fue el número, pero cantidad y cantidad de escuelas que vino a dar vuelta la situación de... Mira, yo te cuento, San Vicente tenía 2.400 pibes y pibas en lista de espera para entrar a sus escuelas. Sí. Y a partir de Axel gobernador y en aquel distrito Nicolás Mantegazza intendente, no hay un solo pibe que tenga, que esté por fuera de las escuelas. Sí tenemos el problema que hay aulas con más de 50 alumnos porque el gobierno nacional dejó de construir 5 escuelas. Claro, 5. claro. Bueno, Hay una de las escuelas que 1.500 alumnos albergaría y está por la mitad de la construcción. está bien. Toda esa información, cuando quiera, vos sabés que llamás, golpeás la puerta, subís, siempre hay Cuando mate, pero te deseo a vos, en tu nombre, a todo el colectivo de maestras y maestros, un saludo enorme y que tengan un buen día. Bueno, te agradezco muchísimo de todo corazón, sabes que yo te quiero mucho. Yo Y bueno, también. y gracias por el espacio que nos dan. Muchas gracias. Elisa Semino, secretaria Abrazo de enorme. Comunicación de la SUTEBA Buenos Aires. Fuerte historia, fuerte historia. Sí. Tremendo. Estaba, viste, todo a punto de pavear y con el regalo y dije, no, la verdad que me emocionó mucho la nota,